fermiones y bosones. Cada una de las bolitas que vimos, pues es materia, ¿verdad? Entonces son los fermiones. Y las fuerzas que hacen que esas bolitas interactúen, pues son los bosones. Entonces el modelo estándar de la física de partículas ha ido descubriendo pues cada vez más bolitas y también fuerzas que interactúan sobre esas bolitas, las cuales las ha logrado clasificar aquí en el modelo estándar de la física de partículas. Entonces esta es una teoría que describe tanto las partículas elementales que componen la materia como las fuerzas que interaccionan con tales partículas, ¿sí? Ambas están contenidas aquí en el modelo estándar de la física de partículas. Pero este modelo tiene, pues no es un problema, sino es algo que no ha podido comprobar todavía. ¿Por qué la mayoría de dichas partículas pues tienen masa? Es algo que el modelo, o sea, aunque lo explica, todavía no lo ha logrado comprobar. Y tienen masa, pues aquí está el bosón de Higgs, y si ustedes lo ven, el bosón de Higgs es parte de ese modelo estándar de la física de partículas. Y la teoría nos dice que las partículas elementales tienen masa gracias a este bosón de Higgs. Entonces por eso es tan importante encontrar ese bosón de Higgs. En cierta forma el bosón de Higgs pues va a validar pues todo este modelo, ¿verdad? O sea, este modelo es lo que tenemos para describir todo lo que hay en el universo. Es lo más cercano que tenemos, ¿verdad? Entonces, bueno, por eso es tan importante el bosón de Higgs. Dice la teoría también que el universo, bueno, si ustedes salen en una noche, pues voltean y ven la luna, ven estrellas y pues se ve mucho vacío, ¿verdad? Alrededor, se ve más vacío de hecho que de lo que pudiera haber de cuerpos celestiales. Pero esta teoría, los que propusieron el bosón de Higgs, pues nos dicen que el universo no está tan vacío como creemos, sino que todo lo que vemos vacíos pudiera existir una telaraña invisible por ahí o campos eléctricos a los cuales se les conoce como campo de Higgs, ¿verdad? O sea, esto es lo que no podemos ver en el universo. Entonces los científicos dicen, oye, el universo pues no está tan vacío, ¿verdad? Hay campos de Higgs, es lo que dice la teoría, ¿verdad? Y dentro de estos campos de Higgs, la partícula más pequeña de esos campos de Higgs está compuesta o existen los bosones de Higgs. Entonces se cree que las partículas elementales que están contenidas en nuestro modelo estándar, llámense electrones, los quarks, esas partículas estándares viajan a la velocidad de la luz. En sí, dice la teoría, estas partículas no tienen masa, pero cuando pasan por el campo magnético, esas partículas comienzan a adquirir masa, ¿verdad? Se empiezan a adquirir masa y de ahí nace pues todo lo que es la materia más adelante, ¿verdad? ¿Y cómo es que llegan a adquirir masa una vez que pasan por ese campo de Higgs? Bueno, aquí hay vamos a hacer una pequeña ilustración. Imagínense que el universo es un gran salón de baile, ¿verdad? Ustedes acostumbran ir a los bailes, donde hay mucha gente ahí, ¿verdad? O sea, hay mucha gente. Entonces, bueno, si yo fuera, pues yo no soy una persona muy conocida, ¿verdad? O sea, invitados relativamente desconocidos que llegan a la fiesta, pues pueden transitar libremente por el salón, ¿verdad? Si lo vemos desde el punto de vista de lo que hemos estado platicando, si yo soy una partícula que no tengo masa, pues yo paso desapercibido por el salón, ¿verdad? Entro y salgo al bosón del campo de Higgs, pues sin masa, ¿verdad? Pero una persona popular, ¿qué pasa con una persona popular? ¿Quién es una persona popular hoy en día? Justin Bieber, por ejemplo. ¿Mande? El Max. Vamos a decir Justin Bieber, ¿verdad? Imagínense que Justin Bieber llega a la fiesta y cruza ese salón.
Entonces, al cruzar ese salón, la gente lo reconoce y dice, ahí va Justin Bieber. Entonces se le comienzan a acercar, ¿verdad? Se le comienzan a acercar alrededor. Entonces Justin Bieber, pues, o sea, poco a poco, pues en cierta forma, comienza a ganar masa. ¿Sí me explico? ¿Ven la analogía? O sea, comienza a ganar masa y todos esos cuates que lo persiguen, vamos a decir sus fans, pues van a ser lo que son los bosones de Higgs. Entonces, esta es una analogía de lo que estamos platicando, de lo que pasa cuando esas partículas elementales que viajan a la velocidad de la luz, pues pasan por un campo de Higgs. Así es como lo explican los científicos, ¿verdad? Pero hay que demostrarlo todavía, ¿verdad? O sea, ¿realmente así es o no es? ¿Sí me explico? O sea, esa es una analogía muy buena. Entonces, bueno, para demostrarlo, pues los científicos planearon el gran colisionador de hadrones. En inglés es pues the Large Hadron Collider o LHC. Este colisionador de hadrones pues se construyó en lo que es Suiza, una parte de Suiza y creo de Francia también abarca, y está construido a una profundidad de 100 metros, ¿verdad? Y tiene una longitud de 27 kilómetros. Y adentro pues está el colisionador de hadrones. Ahorita vamos a hablar un poquito más de esto, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí hay algunos datos, algunas estadísticas, y nos dice, por ejemplo, las labores de construcción duraron unos 10 años y su costo llegó a más de 4.400 millones de dólares. Participaron más de 10,000 especialistas de 100 países. Según datos del 2012, dice el costo anual de almacenamiento de datos y ordenadores, refiriéndose a la infraestructura computacional, pues es de unos 220 millones de euros, y los gastos de electricidad pues se calculan en 18 millones de euros también. Y el consumo anual de energía dice que es de 800 millones de kilowatts, que equivale al consumo de electricidad de una ciudad de unos 100,000 habitantes promedio. Entonces, imagínense la cantidad de electricidad que consume esto, ¿verdad? Pero bueno, o sea, todo esto para encontrar esa partícula de Dios, ¿verdad? Para que los científicos o nosotros podamos saber por qué la masa tiene, pues por qué la materia tiene masa. Y bueno, aquí está un poco el diagrama de lo que es el colisionador. Si se fijan, está compuesto de varios módulos principales: el ALICE, el CMS, el LHC y el Atlas. Ahorita vamos a ver brevemente cada uno de ellos. El ALICE, dice, es un acrónimo de A Large Ion Collider Experiment, o gran colisionador de iones. Este está enfocado en la colisión de iones pesados. ALICE, aquí está un diagramita del módulo ALICE y aquí hay una foto real. Dice, ALICE observará la materia tal y como aparecería justo después del origen del universo. El CMS o Compact Muon Selenoid es un selenoide compacto de muones, dice, en cuya construcción colaboraron científicos e ingenieros de diversos institutos del mundo. Aquí está el CMS y si ustedes se fijan, no alcanzo a ver, pero o sea, el CMS tiene también componentes y en cada componente participaron diversos países. Por ejemplo, para este componente, pues participaron algunos países, entre Corea, Alemania, y no alcanzo a ver qué otros, pero cada componente de ellos, pues participaron diferentes países. Esto lo podemos ver como programación modular, ¿verdad? Por eso tanto énfasis que les hacen sus maestros en programación modular. La programación modular está presente también o estuvo presente en la construcción de este gran proyecto. El CMS
Dice que es un detector capaz de estudiar muchos aspectos de las colisiones de protones. Contiene sistemas para medir la energía y la cantidad de movimiento de fotones, muones y electrones y otras partículas que pudieran surgir de las colisiones. El LHS, pues es como este es el tubo circular, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando vimos cómo estaba diseñado el gran colisionador de hadrones? Pues este es ahora sí, parte del tubo circular. Dice, este es el acelerador y colisionador de partículas. Dentro de este tubo, pues que viene siendo ahora sí todo esto, ¿verdad? Es el colisionador. Dentro de ese tubo, dice, 2 haces de protones son acelerados en sentidos opuestos hasta alcanzar velocidades cercanas a la luz y se los hace chocar entre sí, bueno, produciendo una gran cantidad de energía, aunque a escalas muy pequeñas, ¿verdad? O sea, aquí está lo interesante del proyecto, ¿verdad? O sea, agarran 2 protones, 2 haces de protones y los ponen a girar en sentido contrario, ¿verdad? Y luego los hacen colisionar. Suponiendo que ustedes, por ejemplo, no supieran de qué está compuesto vamos a llamar un Volkswagen, un bolchito de esos antiguos, ustedes no saben de qué está compuesto, vamos a suponer, y quisieran ver de qué se compone adentro, ¿qué es lo que harían? Pues una manera es estrellarlo, ¿verdad? A lo mejor contra otro coche o un camión más pesado que venga en sentido contrario. Entonces, al chocar, o sea, la colisión va a hacer que todo de lo que se compone el bolchito, pues brinque, ¿verdad? O sea, va a volar la batería, el radiador, o sea, hasta las partículas más pequeñas van a volar. Entonces, esa es la analogía de lo que pasa aquí del experimento. Agarran 2 protones y los aceleran, los comienzan a acelerar hasta velocidades cercanas a la luz. Ambos protones viajan en sentidos opuestos. Y ya que alcancen la velocidad cercana a la luz, los hacen colisionar, ¿verdad? O sea, la colisión es tanta que todas las partículas que componen ahora sí un protón, pues van a salir disparadas, ¿verdad? Y los científicos esperan en que esas partículas que salen disparadas o subpartículas, pues una de ellas sea el famoso bosón de Higgs, ¿verdad? Entonces es lo interesante de aquí. El Atlas, dice, es otro de los módulos del proyecto, dice es a Toroidal LHC Apparatus, dice es un aparato toroidal del LHC. Y la tarea más importante del Atlas precisamente es detectar el bosón de Higgs. O sea, en este aparatito es donde se va a detectar el bosón de Higgs si es que existe, aunque muchos dicen que pues ya lo encontraron, pero otros científicos son más escépticos, ¿verdad? Dice, todavía falta más estudio, más análisis, ¿verdad? Pero este módulo va a ser el encargado de determinar o detectar el bosón de Higgs. Y además del bosón de Higgs, este aparato va a permitir estudiar partículas que pudieran también constituir lo que se conoce como materia oscura. Entonces este módulo es muy importante. Y bueno, de todo lo que platicamos, ¿cuál es el reto para la informática en este gran proyecto? ¿O cómo juega la informática aquí, ¿verdad? Ya vimos todo el esfuerzo que se hizo para construir semejantes instalaciones, pues todo ese colisionador. Bueno, ¿y la informática qué tiene que ver aquí? Bueno, pues el Atlas, uno de los módulos o el colisionador, por cada colisión que exista, se van a generar, están hablando al nivel de petabytes por segundo. ¿Alguien sabe lo que es un petabyte? Petabyte de información, ¿verdad? Por segundo. De ese petabyte de información que se genera por segundo, hay un sistema en línea que se encarga de decir, o sea, regresando un poquito al ejemplo del Volkswagen, vamos a suponer que yo ando encontrando una partícula pequeña del Volkswagen, ¿verdad?
vamos a decir una bujía, por así decirlo, ¿verdad? O sea, este sistema de todo lo que va a salir del Volkswagen al colisionarlo, pues este sistema va a tratar de hacer ciertas estimaciones. Oye, ¿esto que está saliendo del Volkswagen pudiera ser una bujía? No, dice, esta es la pila, ¿verdad? O la batería. Entonces deséchala. No perdemos tiempo en analizar si es la bujía que andamos encontrando. Oye, esto que viene aquí, esta otra cosa que se desprendió, ¿es una bujía? No, es el radiador. Bueno, pues deséchalo entonces. No vamos a perder tiempo pues analizando un radiador cuando no es lo que estamos buscando. Estamos buscando una bujía. Oye, ¿y esta cosita pequeña qué es? Pues es una bujía. Oye, pero es algo que se parece a una bujía. No estamos seguros que es la bujía, pero se parece. O sea, eso pues tráemelo, ¿verdad? Porque yo lo quiero analizar. A lo mejor es la bujía que yo ando encontrando. Entonces, algo similar pasa aquí. O sea, por cada colisión se genera casi 1 petabyte por segundo. Entonces, este sistema en línea comienza a decir, oye, ¿esta información pudiera estar relacionada con el bosón de Higgs? No. Entonces deséchalo. Y esta sí. Entonces pásalo a un siguiente nivel. Entonces, de toda esta información que se genera, este sistemita en línea realmente se encarga de escudriñar la información y de dejar pasar más o menos de 200 a 1500 megabytes por segundo, o sea, por segundo, ¿verdad? Por cada colisión que se esté generando. Ahora la pregunta es, oye, ¿cómo vamos a almacenar y analizar semejante cantidad de datos? O sea, es demasiada información, ¿verdad? O sea, ¿habrá una computadora capaz de almacenar toda la cantidad de datos que se está generando en el colisionador? Y sobre todo, ¿habrá una computadora capaz de, una vez que se almacena, de analizar esa información aparte? Dice, estos son referencias recientes de febrero del 2013, donde dice que la gente que trabaja en informática dentro del proyecto, dice que se ha superado los 100 petabytes de datos almacenados en los últimos 20 años, de los cuales 75 petabytes corresponden a datos obtenidos en los últimos 3 años. O sea, ha generado una cantidad de información bastante grande. ¿Y cuántos son 100 petabytes de datos? Bueno, más o menos son como 100,000 terabytes. Y puse terabytes porque he visto algunos estudiantes que ya traen computadoras con 1 tera de disco duro, ¿verdad? Que creo que es lo máximo que han sacado hasta ahorita de manera comercial. Entonces, si ustedes lo quieren ver en esta manera, pues se necesitarían 100,000 computadoras con un disco duro de 1 terabyte para almacenar semejante cantidad de información. ¿Sí? Nomás para que tengan una idea. Bueno, aquí están las conversiones, o sea, hasta llegar al petabyte, son muchos bytes, ¿verdad? Y si eso le multiplicamos por 100, pues todavía son más bytes que almacenar. ¿A qué equivaldría esto? Bueno, esto equivaldría más o menos a unos 21 millones de DVD, ¿verdad? Cada uno considerando un almacenamiento promedio de 4.7 gigas. Dice, como un DVD tiene un grosor de 1.2 milímetros, si los comenzamos a apilar unos a otros, pues formaríamos una torre de 25 kilómetros de altura más o menos, ¿verdad? O sea, para que se den una idea, pues esta es la cantidad de DVDs que se necesitarían. O sea, y esto formaría una torre de 25 kilómetros. El Everest pues mide 8.8 kilómetros. Un avión comercial pues vuela más o menos a 11 kilómetros, ¿verdad? El Concorde pues volaba más o menos a 18 kilómetros. Y este de aquí pues es el meteorito que se impactó en Rusia actualmente,
que se cree que explotó a 20 kilómetros de la superficie de la Tierra, ¿verdad? O sea, nomás para que se den una idea de la cantidad de información que se necesita, pues primero para almacenar todos los datos, ¿verdad? Los 100 petabytes que nos dice la gente que se han generado. Y después para analizarlos, ¿verdad? O sea, es otra bronca, ¿sí? Entonces, el reto, lo que hicieron los directores del proyecto, dice que construyeron una red de supercomputadoras geográficamente distribuidas. No construyeron supercomputadoras, que es diferente, ¿verdad? Las supercomputadoras ya estaban trabajando en ese momento. Ya había supercomputadoras, por ejemplo, en Barcelona, en Suiza tenían sus supercomputadoras, en el Reino Unido tenían supercomputadoras, en Alemania, en Estados Unidos. Entonces lo que hicieron, oye, ¿cómo vamos a hacerle para almacenar semejante capacidad de información? Pues alguien dijo, oye, pues tenemos supercomputadoras, ¿verdad? ¿Y por qué no las conectamos en red? Dividimos el problema y se acabó la cosa, ¿verdad? ¿Sí me explico? O sea, aunque se dice fácil, pero es muy complicado de hacer, ¿verdad? Entonces, es lo que hicieron. Construyeron la red de supercomputadoras que se encontraban geográficamente distribuidas en diferentes países. Y cada supercomputadora, bueno, iba a colaborar en la solución de un mismo problema. ¿Sí lo ven? Y a esa red de supercomputadoras, pues le llamaron Worldwide LHC Computing Grid. Ahora, para identificar qué computadoras iban a participar en el grid, pues los científicos hicieron todo el diseño, ¿verdad? Y bueno, aquí podemos ver todas las supercomputadoras más o menos que están conectadas al proyecto. La información sale de aquí. Aquí está el acelerador y pues esa información se envía a una parte, una de las partes pues se queda aquí en Ginebra y otra de las partes pues se envía a los diferentes centros de investigación de diferentes lados del mundo. Pasa cerca de Juárez, pero no es Juárez, ¿verdad? Se ve que pasa cerquito aquí, pero no es Juárez, ¿verdad? Entonces, aquí están todas las supercomputadoras, conectaron todas estas supercomputadoras y las pusieron a colaborar para almacenar y analizar toda la cantidad de información que se generaba en el colisionador. ¿Y por qué le llamaron GRID? Bueno, GRID fue un término acuñado allá hace algunos años por el doctor Ian Foster. Y el grid, bueno, en Estados Unidos un grid se refiere a lo que es la red eléctrica, ¿no? Es la red eléctrica. Entonces, por ejemplo, aquí hay conectado, esta computadora está conectada por ahí a la electricidad. Entonces yo requiero, para trabajar, pues yo requiero electricidad, ¿verdad? Yo me conecto. ¿De dónde viene esa electricidad? Pues quién sabe, ¿verdad? Pudiera venir de Laguna Verde, pudiera venir de alguna hidroeléctrica, pudiera venir de Estados Unidos, a lo mejor se las compramos. Quién sabe de dónde vengo, pero yo cuando me conecto yo recibo electricidad para que mi computadora trabaje. Entonces a alguien se le ocurrió así esa idea, oye, el grid podemos conectar computadoras que están distribuidas geográficamente en diversos países para que colaboren en la solución de un problema. Entonces los científicos, o sea, tal que los científicos, pues imagínense, ahí vienen con su problema, ¿verdad? Y los científicos pues se conectan al grid y ese problema se divide entre las diversas computadoras y el problema se resuelve. Al científico no le importa si la computadora estaba en Japón o estaba en Estados Unidos o estaba en Alemania. El científico simplemente requiere poder computacional, se conecta al grid, resuelve su problema y el científico agarra sus resultados y se va. Entonces esa es la analogía con lo que es la parte eléctrica, ¿verdad? ¿Sí me explico? O sea, por eso la palabra de computing grid, o sea, haciendo énfasis o una analogía
a lo que es la red eléctrica. Y así, bueno, aquí está del colisionador, pues dijimos que se generaban cantidades cercanas a los petabytes por segundos. Este sistema en línea se encargaba de decidir qué pasaba y qué no pasaba de esa información, y todo lo que pasaba pues se dividieron como capas. La capa 0 y 1 creo eran computadoras que estaban cercanas, o sea que estaban ahí en el CERN o en países cercanos al CERN. El Tier 2 o la capa 2 eran computadoras que estaban quizás en Estados Unidos, un poco más lejos. Y el Tier 3 pues eran quizás computadoras que se encontraban en algunas universidades, ¿verdad? Y aquí están pues los científicos que se iban a conectar al grid para analizar toda esa información, ¿sí? Entonces así es como funciona la parte del grid con el colisionador de hadrones. ¿Sí lo ven? O sea, aquí llega la información y aquí se empieza a distribuir su almacenamiento. El objetivo es que conforme se fueran generando esta información, pues en línea se fuera decidiendo o almacenando entre los diferentes recursos del grid que se encontraban en la capa 0, ¿verdad? Ese fue un objetivo que se cumplió. Entonces esto es muy interesante, ¿verdad? Y bueno, ¿habrá algo en la UACJ donde pueda aprender un poco más del cómputo colaborativo? Bueno, actualmente hay un proyecto que es un proyecto de cómputo paralelo en red. Este está financiado por el PROMEP. Y lo que pretendemos es instalar un clúster de estaciones de trabajo trabajando con Unix. O sea, va a haber una computadora, una red de computadoras que van a estar conectadas por medio de Unix, ¿verdad? Y una vez que están las computadoras conectadas en Unix, vamos a utilizar cierto software, ya sea MPI o PBM. Estos softwares se utilizan para desarrollar precisamente aplicaciones paralelas, ¿verdad? O sea, un problema complejo, a lo mejor aquí se analiza, se particiona y se decide a qué computadora de la red enviar. Entonces, una vez que se decide, yo envío una partecita del problema a la computadora respectiva. La computadora respectiva va a trabajar en la solución del problema. Ya que acabe, va a regresar el resultado a la computadora maestra, por así decirlo, ¿verdad? Y así cada una de las computadoras hasta resolver el problema complejo, ¿verdad? Esa es la idea que pretendemos hacer. Igualmente pretendemos adquirir libros para formar una pequeña biblioteca especializada en el tema. Y pues también contamos con una beca para 2 estudiantes, sobre todo del último semestre, ¿verdad?, que estén trabajando en el proyecto, ¿sí? O sea, esto es lo que estaríamos haciendo en nuestra universidad. ¿Y los proyectos de dónde van a salir? O sea, si lo quieren ver, aquí vamos a construir a lo mejor la infraestructura computacional y vamos a agarrar experiencia en manejar este software que nos permitan particionar aplicaciones y resolver un problema en la red de workstations. Pero los proyectos también vamos a invitar a maestros interesados o que tengan problemas que requieran de mucha cantidad de memoria, de disco, de computación, de poder computacional, para que pues, pudiera resolverse de manera paralela, ¿verdad? En teoría,